Sí, que te digo que ahora sí empezó la cosa, pero ruda. No me la vi venir. Digo, estoy así como de que vamos a procesar, vamos a calmarnos, como dice el meme. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. Qué gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Gisela y les doy la bienvenida a Dosis Semanal de Sentido. Hoy estoy aquí con mi amigo Daniel para abordar un tema hoy profundamente humano y creo que duro, y no solo eso, también profundamente incómodo. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, cuenta que pudo haber escapado a Norteamérica y desarrollar ahí la logoterapia, pero decidió no hacerlo y terminó en Auschwitz, donde vivió su prueba más decisiva de vida. También recuerda el caso de Janusz Korczak, quien eligió acompañar a sus huérfanos hasta Treblinka y murió por solidaridad, al igual que tantos otros prisioneros asesinados por actos de bondad y valentía moral. Por eso, Frankl concluye con una verdad devastadora. En los campos de concentración, los mejores, los más humanos, con frecuencia no regresaron. Creo que podemos hablar de muchos ejemplos a lo largo de la historia, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, pero curiosamente esta semana coincide con el asesinato de Alex Pretty a manos de las fuerzas del ICE en Minnesota. Yo no les voy a contar aquí la historia, pueden revisar las noticias y hay aparentemente muchos videos, pero por eso es lo incómodo del tema del día de hoy. Mi Dani. Así es, Gis, porque hoy no venimos a hablar de motivación fácil, de un tema sencillo, ni de frases bonitas o conmovedoras que fácilmente nos pueden hacer sentir mejor por un rato. Hoy venimos a hablar de realidades humanas, profundas, de algo que Viktor Frankl comprendió de manera radical, que el sentido de la vida no siempre te salva, no siempre te protege, no siempre te garantiza una recompensa, pero sí puede sostenerte por dentro, incluso cuando todo lo de afuera se derrumba. Hijo Dani, sí, y esto es importante porque muchas veces creemos que vivir con sentido es vivir cómodo, vivir estable, vivir en paz, y sí hay una razón en esto, pero también Frankl nos confronta con una realidad durísima. Hay personas que no sobrevivieron precisamente porque tenían un sentido muy claro, tenían muy clara su misión. A veces lo importante y lo valioso pues es esa misión, a pesar de las consecuencias. Frankl lo dice de forma muy clara: los mejores entre nosotros no regresaron, y no regresaron no porque no quisieran regresar, sino porque perseguir su misión y su tarea pues los llevó a ciertas consecuencias, ¿no? Y esto no es una metáfora, Gis, lo dice porque lo vio, lo vivió. Hubo hombres y mujeres que murieron por un valor más alto, por solidaridad, por dignidad, por amor, por no traicionarse, por mantenerse humanos. Este caso que nos mencionabas de Minnesota y muchos otros son un ejemplo muy claro de esos valores más altos que la simple autoconservación. Sí, por eso hoy queremos compartir 5 lecciones, 5 reflexiones, 5 verdades logoterapéuticas que nacen de esta frase. No para deprimirnos, sino para recordar que el sentido auténtico no se compra, no se improvisa, se elige. Así es. Y la primera lección de los grandes es: hay valores por los que vale la pena perder algo, y a veces perderlo todo, que suena bastante fuerte. La primera lección: hay valores, fíjate, que valen más que la comodidad. Qué a gusto estoy. Pero hay valores que nos invitan a salir de esa comodidad. Incluso hay valores más grandes que la seguridad,
y en ocasiones incluso más que la supervivencia. Esto suena extremo, hasta que uno entiende que es un valor realmente superior. A veces uno está realmente dispuesto a sacrificar algo o incluso todo, por ejemplo, por amor de quienes se ama. Un valor no es una opinión, no es un gusto, es algo que te llama, que te invita a realizarlo, que te exige. Sí, y aquí es en donde Frank rompe con la mentalidad actual, porque hoy mucha gente vive como si el máximo valor fuera estar bien, ¿no? Yo creo que tú has tenido pacientes, yo he tenido pacientes que me dicen, vengo a terapia porque quiero estar en paz, como si lo único importante fuera evitar el sufrimiento, evitar problemas, evitar riesgos, pero no es lo que nos dice Frankie en esta frase de el hombre en busca de sentido. Pero para Frank, el sentido no es lo que te conviene. Lo valioso y lo importante no siempre está alineado a lo que te conviene. Lo valioso es lo que te llama y a veces es lo que no te conviene. A veces implica pérdida, renuncia, implica pagar un precio. Porque vivir con sentido no siempre te hace la vida más fácil, te hace la vida más verdadera. Vivir con sentido no es una receta para vivir cómodamente, sino para vivir más digna y humanamente. Ay, qué fuerte, Dani. Creo que vamos a perder alguna gente de la audiencia en este momento, pero fíjense bien, una vida verdadera no siempre es premiada por el mundo, ¿no? Muchas veces es castigada, pero aún así vale, es auténtica, ¿no? Es congruente con nuestros valores. Por eso es la importancia de tener nuestros valores bien claros y nuestra jerarquía de valores súper clara. Y esto, Giselita, nos lleva a nuestra lección número 2. La grandeza no siempre sobrevive, pero siempre testimonia. Porque a veces pensamos que si algo vale, entonces triunfa. Y no siempre. Hay cosas valiosas que pierden. Hay personas nobles que son aplastadas. Hay actos justos que nadie aplaude, como lo experimentó el propio Víctor Frank en los campos de concentración. Sí, y sin embargo, esos actos cambian el mundo, porque un acto de dignidad es como una señal en medio de la oscuridad. Demuestra que el ser humano todavía puede ser humano. Frank admiraba profundamente a quienes en el campo no se dejaron convertir en bestias, a pesar del sufrimiento, aunque el sistema estuviera diseñado para deshumanizar. Y aquí viene un punto profundo. Incluso cuando el cuerpo está atrapado, incluso cuando el destino parece sellado, todavía existe una libertad interior, la de elegir qué tipo de persona vas a ser. Ándale. Y esa elección, aunque no cambie el resultado exterior, sí cambia el valor interior de la vida. Así es. Y eso es un antes y un después, y lo cual nos lleva a la lección número 3. La dignidad humana no se negocia, se elige. Y esto es fuerte, porque hoy vivimos en una cultura que negocia con la dignidad todo el tiempo, por dinero, por aceptación, por pertenecer, por no querer quedar mal, por miedo al rechazo, por presión social, entre otras causas. Sí, sí, exacto, Dani, como si la dignidad fuera una cosa opcional, ¿no? Un lujo moral. Así es, pero en el pensamiento de Víctor Frank, la dignidad es una tarea, no es un simple sentimiento, es una decisión. Y lo más impresionante es que Víctor Frank observó que incluso en condiciones extremas, el ser humano puede conservar su dignidad o perderla por dentro, por la libre elección, no porque alguien se la quite, sino porque uno mismo la entrega. Y sí, y por eso el heroísmo a veces no es una hazaña visible. A veces el heroísmo es simplemente negarte a convertirte en aquello que el dolor quiere fabricar en ti.
¡Ay, qué fuerte! El heroísmo es simplemente negarte a convertirte en aquello que el dolor quiere fabricar en ti. Muy fuerte. Fíjate, ahorita recordé a los villanos un poco y héroes de las películas. Uh-huh. El Guasón de Batman, si no sé si nuestra audiencia lo ubica, en una de las películas decía, solo basta un mal día para convertir a un hombre en un villano. Y a veces como los héroes también tuvieron un mal día, pero eligieron no convertirse en esos monstruos, en esos villanos. La dignidad es seguir siendo persona cuando todo te empuja a ser un número, a ser un guasón, a ser un villano. Es seguir siendo justo cuando todo te empuja a volverte cruel. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Es seguir siendo humano cuando todo te empuja a la desesperación. Y esto muy duro, pero nos lleva pues a la lección número 4. El bien real suele ser silencioso y sin aplausos. Y aquí quiero subrayar algo importante. Hoy vivimos en una época donde lo visible parece más importante que lo verdadero, donde importa más parecer bueno, poner la causa en mis redes sociales, que verdaderamente ser bueno, donde el reconocimiento vale más que la realidad. Ay, sí, Dani, yo conozco varios ejemplos que en Instagram salen así, hay todos muy lindos y ay, los conoces en persona y dices, ay, en la torre. ¿No? Pero bueno, por eso el bien auténtico nos desconcierta, ¿no? Porque no busca fama. Y a lo mejor sospechamos, ¿no? Ay, ¿y este por qué me está ayudando? Pero es un bien auténtico. No busca likes, no busca el aplauso, no se está grabando para después demostrarle a todos, no necesita probar nada. Así es. Frank menciona actos de bondad y heroísmo que no fueron puestos en el cine, ni son pues grandes historias épicas. Dar un pedazo de pan simplemente a un niño, defender a un compañero, negarse a humillar a otro prisionero, proteger a alguien, ocupar el lugar del otro. Actos que no tenían recompensa, pero que se eligieron, a pesar de no tener recompensa. Sí, y ahí se revela algo esencial. El bien no depende de que sea rentable, el bien depende de que sea verdadero. Ándese. Por eso esta frase es tan poderosa. Los mejores entre nosotros no regresaron, porque los mejores no fueron necesariamente los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más adaptables. Fueron los que no traicionaron lo humano, aunque costara. Muy profundo me parece esto. Sí. Y esto nos lleva a la lección número 5. Tu vida no se mide por cuánto duró, sino por lo que defendió. Porque a veces confundimos vivir con durar. Como si el objetivo fuera simplemente llegar al final. Puedes vivir 80 años y sin sentido y sin propósito. Por eso Frank nos obliga a plantearnos una pregunta más profunda. ¿Para qué viviste lo que viviste? Y es aquí en donde entra un ejemplo que me parece muy conmovedor, que Franklin menciona, ¿no? El caso de Janusz Korczak, que ya mencionamos al principio. Korczak era un médico y educador polaco que dirigía un orfanato. Cuando los niños huérfanos fueron deportados al campo de concentración de Treblinka, a él le ofrecieron quedarse y salvarse, pero él rechazó la oferta y subió al tren con los niños y los acompañó hasta el final. Según cuenta Franklin, iba con 2 pequeños en brazos, contándoles historias alegres. Y finalmente lo mataron, y lo mataron por solidaridad. Hay aquí que la solidaridad fue un valor más grande que la simple supervivencia. Esto es devastador porque nos muestra que hay personas que no murieron a pesar de su sentido, sino precisamente por su sentido. Exacto, y en ese caso, este hombre no sobrevivió gracias a su sentido, murió por él. Y sin embargo, su vida tiene una grandeza moral que no puede borrarse. Ese es el punto, porque el sentido no siempre te garantiza sobrevivir, pero sí puede hacer que tu vida sea más significativa, incluso cuando termina. Así es.
Y esa es una idea que nuestra cultura moderna no tolera demasiado bien, porque preferimos creer que el mundo premia a los buenos, pero no siempre es así. A veces los mejores caen, pero no por ello dejan de ser los mejores. Sí, y aunque caigan, no fracasan, porque el valor de una vida no se mide solo por el resultado exterior, sino por la fidelidad interior a lo que se reconoce como digno. Ay, qué bonita frase de mi Dani. Una excelente frase con la que podemos ir cerrando estas 5 lecciones profundamente duras, pero también profundamente luminosas, que nos dejan los mejores, porque nos recuerdan que el sentido no es un accesorio emocional, sino una postura ante la vida. Así es, y esa reflexión nos incomoda, quizá porque nos confronta con una pregunta que no podemos esquivar. ¿Qué valores gobiernan mi vida? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Qué estoy dispuesto a perder por mantenerme humano? Porque al final, pues como nos muestra Víctor Frank, incluso en el sufrimiento puede existir dignidad, incluso en el caos puede existir responsabilidad, incluso en la pérdida puede existir sentido. Y quizá eso es lo que significa esa frase tan terrible como verdadera. Los mejores de entre nosotros no regresaron de los campos, no porque fueran débiles, sino porque fueron fieles a sus valores y a su misión, a su tarea, a su propósito. Así es. Y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Dosis Semanal de Sentido. Ojalá estas ideas les sirvan para mirar la vida con más profundidad. Nos vemos la próxima y les recuerdo que Kiss es Super Chispa. Sí, y los invitamos a que reflexionen en estas 5 lecciones que nos dejaron los mejores de los campos de concentración. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, el sentido no siempre hace la vida fácil, pero sí la hace valiosa. Hasta la próxima.